Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Katia Castro, yo soy actriz y productora de la Asociación Cultural Camisa de Fuerza. Sean todos bienvenidos a este taller que Camisa de Fuerza viene desarrollando en la plataforma de Lima Educación. Quisiera agradecer a la Municipalidad de Lima por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca del teatro familiar y su importancia, basándonos en la experiencia de la Asociación Cultural Camisa de Fuerza. Cabe resaltar que nosotros ya vamos a cumplir 7 años de labor imparable, realizando proyectos culturales y educativos relacionados siempre a las artes escénicas, junto con Miguel Vergara, mi socio, colega, también director y actor de la Asociación Cultural. Bien, entonces, para la realización de este taller voy a compartir un PPT, que en estos momentos lo voy a proyectar, y donde tengo todo el material visual, donde he recogido varias imágenes, videos de nuestra labor y también de algunos referentes en cuanto al teatro familiar. Sin embargo, quería comentarles un poco a todo el público que nos está acompañando en este momento, cuál fue la motivación de realizar esta ponencia, este taller, ya que nosotros empezamos como asociación cultural a realizar varias obras de teatro en principio dirigidos a un público adulto. Sin embargo, nos interesó más el teatro familiar, el teatro para la infancia, ¿no? Porque consideramos importante poder ir cultivando a los nuevos consumidores de artes escénicas, ya que actualmente las personas no están acostumbrados o no ven el teatro como una opción, no solamente a nivel educativo, sino también como de entretenimiento. Entonces, consideramos importante un poco enfocarnos en la niñez, enfocarnos en los niños, niñas, púberes, adolescentes, que en compañía de sus padres, de los adultos, puedan asistir a una sala teatral, puedan asistir a una intervención teatral, ¿no? Y disfrutar de una obra que fue pensada para ellos, ¿no? Para el público más pequeño. Sin embargo, hemos recogido algunas consideraciones que vemos importantes en base a nuestra trayectoria y que quizás las personas que nos están viendo y que en algún momento desearían poner en marcha alguna obra de teatro familiar, sería importante que tomen en cuenta estas consideraciones. Así también los padres de familia lo tomen en cuenta para la elección de una obra de teatro, porque pasa que hay varias obras de teatro, bueno, ahora en este tiempo de manera virtual, pero que no sabemos si de repente están dirigidas para los niños de 3 años, 4 años, o si de repente le va a gustar a mi hijo adolescente, ¿no? Entonces hay que saber distinguir, ¿no? Toda la oferta de teatro familiar o de teatro para niños que existe ahora. Entonces, pero primero quisiera que nos situemos en el concepto de qué es teatro, ¿no? Durante todo el año 2020 hemos desarrollado varios talleres virtuales y hemos hablado acerca de la importancia del teatro. Y no me canso de siempre situar un poco el concepto, ¿no? Recordemos que el término teatro procede del griego teatrón, que puede traducirse como el espacio o el sitio para la contemplación. También recordemos que si hablamos de teatro, nos podemos referir a todos aquellos textos que fueron escritos, ¿no? Justamente para que luego sean representados en un escenario, ¿no? Entonces también nos referimos al género literario. También, si hablamos de teatro, nos referimos al espacio físico, al edificio, al lugar en donde se representan las piezas teatrales. Pero en este caso nos vamos a referir al teatro como disciplina artística, que está dentro del grupo de las artes escénicas. Recordemos que ya hemos visto anteriormente que cuando hablamos de artes escénicas, dentro de este gran arte hay otras disciplinas como el teatro de títeres, los cuentos, el clown, ¿no? La improvisación, y también está el teatro, ¿no? En el cual un actor o varios actores van a
representar una historia frente a una audiencia. Cabe resaltar que cuando realizamos el montaje de una obra teatral confluyen una serie de elementos. Hablamos de música, hablamos de sonido, vestuario, color, formas, la gestualidad del actor, el discurso, la interpretación, infinidad de elementos que se deben tomar en cuenta para que la experiencia sea maravillosa. Ahora bien, hasta ahí estábamos hablando de teatro de manera general, ¿no? Ahora, seamos más específicos. Hablemos del teatro familiar, que cabe resaltar que se le denomina de distintas formas. También se le considera teatro infantil, o teatro para la infancia, o teatro para niños, pero a nosotros nos gusta más el término de teatro familiar, porque consideramos importantes que en los primeros años de vida, cuando uno va a tener esta primera experiencia, ¿no?, viendo teatro, lo interesante es que esa experiencia la tengan los niños al lado de sus padres, ¿no? Desde el inicio de que toman la decisión de ir a ver una obra de teatro, sentarse juntos, comentar quizás lo que está pasando, ¿no? Termina la obra de teatro, bueno, tomarse fotos quizás con los personajes, si es que la compañía lo ha decidido, compartir ese momento con el público, hablar sobre eso, hablar sobre el tema de la obra, ¿no? Entonces, consideramos que la experiencia se enriquecería más si el niño, el adolescente, tiene la compañía de un adulto, y sobre todo de alguien que quiere mucho, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de teatro familiar, también nos estamos refiriendo a dos aspectos. En primer lugar, aquellas obras de teatro que fueron escritas especialmente para el público infantil, ¿no? Donde el escritor ha tomado en cuenta la edad del espectador, su lenguaje, ¿no? Y también las obras que son interpretadas por niños, ¿no?, por adolescentes, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando primero del teatro infantil por interiorización, ¿no?, en donde, como les decía, el dramaturgo va a tomar en cuenta la edad de los niños. Y en base a eso, va a escribir una obra. Y es más, los textos, los diálogos van a hacer uso de palabras que son apropiadas o es en base a la edad de los niños que van a ver la obra. Bien, por otro lado también tenemos el teatro infantil por apropiación, ¿no? Es cuando los niños adoptan una obra que inclusive fue escrita para adultos, ¿no? Pero quizás por la simpatía de los personajes o por la historia en general, ¿no? Tiene mayor arraigo en los niños, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las obras de Shakespeare, hablamos de Sueño de una noche de verano, donde quizás hay algunos personajes que son unos duendes, entonces eso genera interés. Y las obras luego son adaptadas, ¿no?, para niños con un lenguaje quizás más sencillo y quizás cambiando un poco los finales de la historia, ¿no? Podemos hablar también de Romeo y Julieta, que es una historia de amor, ¿no?, que tiene un final trágico. Y en algunos casos el final es cambiado, dependiendo de la edad de los niños que lo van a ver. O quizás dejan el final y se habla un poco del tema de la muerte, ¿no? Dependiendo también si quizás quiero poner esta obra para un público adolescente, ¿no? Entonces hay obras en donde realmente se tocan temas quizás muy fuertes que, digamos, no son muy pequeñitos, no deberían saber un poco acerca de la muerte o de conflictos o de maltrato, pero si se toma el lenguaje correcto, si se trata el tema desde la mirada de los niños, quizás puedan tener una reflexión y puedan aprender un poco más de esos temas que consideramos álgidos, ¿no?, y que es importante tocar también, ¿no? No solamente evadirlos. Entonces, justamente por toda esta importancia
que tiene el teatro familiar es que nosotros nos hemos querido especializarnos más en lo que son las obras dirigidas para un público familiar. Y esto parte de una anécdota, ¿no? Como pueden observar en la foto que figura ahí en el PPT, estas son unas imágenes de la obra Pinocho en el circo, dirigida por Miguel Vergara, mi socio, y que fue la primera obra de teatro familiar que hizo Camisa de Fuerza y que se vio enfrentada a un gran obstáculo al comienzo. Esta obra, esta temporada, se hizo en el Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados, que se encuentra al costado del Teatro Municipal, en el centro de Lima. Entonces, desde ya, apostar por los medios de prensa, los medios de comunicación o las redes sociales, a pesar de que uno apuesta por esos medios para difundir su obra, es imposible que el público logre ir a ver la función de teatro por distintos factores, porque quizás es el centro de Lima, porque el tráfico es un caos, porque de repente es inseguro, 1000 excusas. Entonces nos tuvimos que enfocar con el público que vive en el centro de Lima o que va al Jirón de la Unión en familia a ver en qué nos podemos divertir, ¿no? Entonces las familias eligen o ir a un restaurante o ir al cine o a ver qué hay, ¿no? Y nosotros decidimos, ese es el público que necesitamos captar en el momento. Ahora, este público está en Jirón de la Unión, está a 3 cuadras del teatro, ¿no? El teatro queda en la cuadra 3 de Gironica, entonces es como una alameda donde inclusive ni transitan carros. Entonces, ¿cómo logras que el público del centro de Lima logre, de Jirón de la Unión, perdón, logre ir al teatro? Entonces nosotros, ya en personaje, íbamos a Jirón de la Unión, ¿no? A hacer como una intervención donde conversábamos con los niños, con los padres, y nos dimos con la sorpresa de que muchas familias, muchos niños nunca habían ido al teatro. Quizás habían visto alguna intervención artística en la calle o en el colegio, en algún momento de su vida, pero ir a una sala teatral, la gran mayoría no había tenido esa experiencia. Entonces, los embarcábamos en esa aventura para que vayan al teatro. Y era muy interesante, porque luego teníamos, ¿no?, a la cantidad de público, grandes, chicos, a veces iban hasta parejas de novios, porque también les parecía, no, estos personajes en pleno Jirón de la Unión me invitan a ver una obra de teatro, ok, vamos, ¿no?, a un precio accesible, obviamente. Entonces teníamos la sala totalmente llena, eran casi más de 200 personas. 200 personas y público difícil, porque es un público, como les decía, que algunos era la primera vez que ven teatro, otros venían de comer, estaban con un poco de sueño, habían niños de todas las edades, de 3, 4 años, de 9, 10 años, adolescentes, ¿no? Entonces, las expectativas de la obra eran infinitas. Entonces, enfrentados a ese público, al contrario, en vez de generarnos nervios o algo así, para nosotros era un reto. Y el reto era lograr que en esos 50 minutos de obra puedan cautivarse por la magia del teatro. Y que luego, al siguiente domingo, vuelvan, ya no quizás por nuestra obra, porque quizás ya no estábamos, pero ya tengan la costumbre, el hábito de ir a ver teatro, de ir a ver los títeres, de ir a ver cualquier presentación artística, ¿no? Porque eso se queda grabado en la memoria de los más pequeños. Cosa que a mí me pasó cuando yo era muy niña, ¿no? Bueno, mi mamá no tenía las facilidades económicas para nosotros ir a ver una obra de teatro. Pero en el Centro Cultural España, que hasta ahora tienen bueno, estoy hablando antes de pandemia, que han tenido siempre la difusión de obras completamente gratuitas. Entonces el público iba, hacía su cola,
¿no? Entonces, y recordaba que yo entraba a esta salita, no sé si alguno ha tenido el placer de entrar, es una salita pequeñísima, ¿no? Entonces yo me sentaba, tratábamos de ir tempranito para ser los primeros y ver al artista que estaba a 60 centímetros de distancia, ¿no? O a 1 metro a lo mucho, y que sacaba un títere y que narraba cuentos, y eso se me quedó grabado, ¿no? No necesariamente por esto es que yo decidí ser actriz, esos fueron otros aspectos, pero a mí me abrió otra visión, otras maneras de comunicarme, otras maneras de compartir una historia, me abrió otras perspectivas de mi realidad, de mi contexto. Y esa costumbre, ese hábito, lo empecé a realizar conforme ya era más grande. Ya dentro de mi cronograma de actividades para ir a divertirme, yo incluía teatro, ¿no? Pero ahora las familias o las personas mayores no tienen esa costumbre. Y ok, está bien, nadie tiene la culpa de eso, porque esto viene de generaciones y generaciones atrás, por distintos temas quizás sociales, políticos, en fin, muchas cosas. Pero ya es momento de cambiar, es momento de reconocer al teatro como un medio de entretenimiento y un medio educativo también, ¿no? Donde nosotros podemos transmitir varios conocimientos. Y eso es gracias a los padres de familia que se aventuran a tomar el teatro como una alternativa y los maestros. Por eso me pareció muy interesante realizar este taller en la plataforma de Lima Educación. Y recordar que el teatro familiar es una experiencia única, ¿no? Hay toda una sinfonía de emociones y estimulaciones sensoriales, ¿no? Nosotros, como pueden observar en el video, hemos también desarrollado estas obras también con funciones especiales para colegios, donde hay dos alternativas, ¿no? Vamos al colegio y realizamos el montaje ahí, o los alumnos van al teatro, que es otra experiencia, y creo que esta experiencia también, sin desmerecer a la otra, es más enriquecedora porque los niños aprenden que hay un sitio donde se hacen estas obras de teatro, ya van reconociendo. Y estas imágenes pertenecen al auditorio del Museo de Arte de Lima, del MALI, ¿no? Y nosotros conectamos que las funciones de teatro estén conectadas con las exposiciones del museo. Entonces los niños redondeaban su experiencia yendo a las exposiciones del museo y luego ver la obra de teatro, ¿no? Y en este caso estábamos difundiendo la obra Gato de Mercado, que habla mucho sobre la pluriculturalidad de nuestro país, ¿no? Donde hay bastante música de cumbia, chicha, rock peruano, que como saben es una mixtura de de toda nuestra cultura, ¿no? Entonces, y era interesante que luego los alumnos vieran las exposiciones que justamente trataban de los legados artísticos de distintos etapas de nuestra historia, ¿no? Entonces se cerraba la experiencia de esa manera. Nosotros al final de cada función nos tomábamos un tiempo con los niños en lo que tomábamos la foto y todos posaban para la foto, pero nos tomábamos ese tiempo para conversar con ellos, para que ellos nos digan en sus palabras, en sus emociones, en sus gestos, cómo habían disfrutado la historia. Y ojo, que varios saben la convención. Ok, la historia trataba de unos gatos, pero sabían que yo era una actriz representando un gato y les interesaba de repente tocar el vestuario, ¿no? Tener esas sensaciones. Oye, mira, ver tu vestuario, cómo es ¿no? Tu disfraz, que dicen. Querían ver algunos se habían conectado mucho con distintos momentos de la obra y te preguntaban, y eso es interesante para nosotros como equipo, porque luego lo hablábamos y decíamos, mira, yo hablé con tal, yo hablé con una niña, con un niño, ¿no? Y me dijo tal cosa, y de repente poníamos más énfasis en algunas escenas sobre esos temas, ¿no? Y era enriquecedor la experiencia. Entonces, siempre les digo a los maestros,
Cuando esto pase, o si están apostando por hacer obras de teatro virtual e incluirlas en sus clases, que siempre hay esta conversación de los alumnos con los actores, con los personajes también, cosa diferente, ¿eh? Una cosa es con los actores y otra cosa es con los personajes, ¿no? Para que los chicos terminen de quizás entender varios conceptos o ellos tengan esa oportunidad de expresar lo que sintieron en alguna u otra escena, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todas estas experiencias que les estoy comentando, quisiera compartir algunas consideraciones a tomar en cuenta, tanto para las personas que de repente tienen interés en montar alguna obra de teatro familiar, o también para que los padres de familia lo tomen en cuenta en la elección de alguna obra para que vean sus hijos, ¿no? Porque eso es importante, ser responsables. Entonces, si queremos montar una obra de teatro familiar, antes de ver la obra, antes de ver qué texto, antes de ver en qué teatro, con qué elenco voy a contar, lo primero que hay que saber es a qué edad me voy a dirigir. A veces nos olvidamos eso. En otros países, inclusive las obras de teatro familiar se clasifican por edades, de 6 a 8, de 9 a 11, de 11 a 13 años, luego de 14 a 16, 17, teatro para bebés de 3 años hacia abajo, primera infancia, ¿no? De 3 a 5. Entonces, sería interesante que nosotros también nos tomemos ese tiempo para primero elegir a qué público, ¿no? Teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el distrito, ¿no? Ahora, como se están haciendo muchas cosas de manera virtual, quizás no lo podemos controlar a qué distrito vayamos, pero si hablamos en tiempos normales, sí es importante quién me va a ver, de qué distrito me va a ver, ¿no? ¿En qué región lo voy a realizar? Porque las realidades socioeconómicas, el contexto sociocultural es muy diferente, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta esas cosas. El nivel educativo, me estoy dirigiendo a niños de inicial, de primaria, de secundaria, son lenguajes diferentes. Y esto no quiere decir que si hago una obra, por ejemplo, para niños de 6 a 8, que me ubiqué, los demás niños menores o mayores no la pueden ver, no, o sea, igual lo pueden ver, pero es interesante que nos tomemos el tiempo de saber a qué edad me voy a dirigir, ¿no? Porque esto nos va a permitir saber lo siguiente: ¿qué tema voy a tocar? ¿No? ¿Qué deseo comunicar con esta obra de teatro familiar? Y todavía no he seleccionado la obra. Simplemente, ¿qué deseo comunicar? Quizás quiero hablar sobre algún valor, quizás quiero hablar sobre algún derecho del niño y quiero que tome conciencia sobre eso. Quizás quiero hablar sobre un tema de repente álgido, sobre el maltrato infantil, ¿no? ¿No? Y luego que elijo el tema, ¿qué deseo lograr? Quiero que los niños lo comprendan, porque a veces en el teatro no es que estamos acostumbrados que al final, digamos, la moraleja y todo esto y todo sea más redondo y más comprensible. Pero en realidad sería importante que los mismos niños disciernan cuál es el tema de la obra o qué le enseñó, porque hay distintos puntos de vista, o sea, no subestimemos a los pequeños, ¿no? Ellos ven distintas cosas y nos ha pasado cuando hemos conversado con ellos, ¿no? E inclusive cuando he tenido talleres para niños y vemos una obra juntos, luego pregunto qué les pareció, o paro el final y les pregunto cómo ustedes hubieran finalizado esta obra, ¿no? Entonces es interesante las respuestas que nos dan y sus respuestas a veces nos dan esa información de en qué contexto está viviendo el niño, ¿no? Y de acuerdo al tema que voy a querer utilizar, voy a elegir en qué lenguaje usar, porque a veces creemos que si hacemos teatro para niños, teatro familiar, ok, voy a usar un lenguaje simple, un lenguaje aniñado, y no necesariamente.
o no usemos esta palabra porque no la van a entender. Bueno, entonces sería interesante que más bien la usemos para que el niño por primera vez la escuche y le interese. O le pregunte a mamá, papá, ¿qué significa esa palabra? Y que eso le lleve a investigar. O que en la escena se resuelva, que el personaje use una palabra complicada y le explique. Por si acaso significa esto. Ah, ya aprendí. Entonces cumple también la obra ser educativa, ¿no? Entonces, luego de esto, luego que ya tengo en claro cuál es la edad de los niños que van a ver esta obra, tengo en claro cuál es el tema que quiero plantear en la obra, ahí recién elijo la obra, ¿no? ¿Qué opciones tiene uno? Bueno, realizar una obra original, como les dije, hay obras de teatro familiar que se han creado especialmente, ¿no? Que se han escrito especialmente para que los espectadores sean menores de edad. O también de repente adaptar una obra original, ¿no? Como les dije, una obra clásica, no sé, las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Puedes tomar una de ellas y quizás convertirlas a un lenguaje, ¿no? Primero convertir los cuentos a nivel dramatúrgico y luego aliviar el lenguaje y hacerlo quizás más sencillo, más digerible para los chicos, ¿no? Y de paso aprende un poco más de nuestra historia. Pueden también crear su propia obra, animarse a crear su propia obra, ¿no? Hace falta más dramaturgos que estén más motivados en hacer obras para teatro familiar. No hay muchos. O sea, tranquilamente pueden estar contados con los dedos de la mano. Y si hay, de repente les dan más relevancia a sus obras que están dirigidas para adultos, cuando deberían darles mayor énfasis o mayor promoción a las obras que ellos han escrito para niños, para público infantil. ¿Por qué? Porque si nosotros somos más exigentes en eso, entonces las obras a montar, ¿no? Los textos a publicar serían más responsables en la producción de los mismos, ¿no? Entonces, si le digamos, bueno, es obra para niños, es fácil, ¿no? No me voy a enfocar en eso. Mejor voy a analizar las obras de teatro para adultos. Ahí voy a hacer una gran crítica y no sé qué, no sé cuánto. Pero las obras para niños no lo toman como algo importante, como algo inclusive hasta profesional, cuando debería ser tomado con aún más importancia, porque los receptores son esos niños, que es la futura generación de nuestro país. Entonces, si estamos dando una obra de teatro, tanto en texto como en la misma producción, la puesta en escena, que sea mediocre, entonces vamos a tener a un público, a unos niños que, bueno, no les gustó y ya nunca más van a regresar. Y no aprendieron una nueva manera de comunicarse, no aprendieron la magia realmente que es el teatro, no dejaron de aprender varias cosas que de repente se han podido hablar en esa historia, ¿no? Y es así que ahora es por eso que el teatro está atravesando una crisis insostenible. Entonces, por eso es que nuevamente hago hincapié de lo importante que es, así poner en una lupa lo importante que es el teatro familiar. Por ejemplo, en la diapositiva hay unas fotos de una obra que especialmente le tengo mucho cariño, que se titula Mía, escrita por Amaranta Leiva, una dramaturga y titiritera de México. Esta obra ganó un premio, ¿no?, como mejor dramaturgia infantil en el 2006, si más no me equivoco, ahí en México, y que me llamó mucho la atención el trabajo de Amaranta Leiva, ¿no? O sea, leí esta obra que trata básicamente del maltrato infantil y es una obra escrita para niños y en lenguaje para niños, que inclusive te sugiere el texto que pueden ver los niños entre 6 y 10 años, ¿no? Y Amaranta Leiva, durante toda su trayectoria, ha escrito obras con una temática, llamémosle fuerte, como los niños ven el divorcio, bueno, el maltrato infantil, ¿no? La aceptación,
¿no? Y distintos temas que en su momento, inclusive en su país, la vetaron y dijeron, no, son temas muy fuertes, esto no se puede difundir en los niños, tienen que ser clásicos, y hadas, y duendes, y finales felices, y todo ello. Pero sus obras lograron aceptación afuera, en el extranjero, en otros países. Y recién ahí le dieron importancia a ella, ¿no? Y ella pudo seguir difundiendo sus obras, pero bajo el lenguaje del teatro de títeres, ¿no? Y que tuvieron mucha acogida en el público infantil, ¿no? Son obras maduras para un público muy exigente, ¿no? Y que hace a los padres más responsables cuando se tocan los temas, ¿no? Por ejemplo, Mía es una obra que trata de una niña de 8 años que su mamá la encierra en un sótano. Ellas estaban a punto de escapar porque, bueno, el padre de Mía la golpeaba a ella, la golpeaba a su madre. Sin embargo, el padre llega a casa, entonces la madre la oculta en el sótano, cierra la puerta con llave y ella se enfrenta al marido por primera vez. La niña no puede ver nada, todo esto ocurre entre sonidos, sombras, ella no puede ver nada. Está angustiada, está con la maleta y no sabe qué va a pasar. No sabe al final quién va a abrir la puerta, si va a ser mamá salvándola por fin y huyendo o va a ser el padre. Entonces, Mía se encuentra con Sinforoso, que es un muñeco que la acompañó en sus primeros años de vida, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años, cuando todo estaba bien en casa, cuando mamá y papá estaban bien, cuando era una niña pues querida y estaba en un ambiente adecuado. Sin embargo, el muñeco se perdió y se perdió en el sótano justamente cuando el padre empieza a ser violento. Entonces, Sinforoso, el muñeco, se encuentra con esta niña pero ya ve una niña diferente. Ya es una niña que así rota, ¿no? Maltratada, le encuentra moretones, le encuentra que ha sido maltratada no solo física, sino también psicológicamente. Y miren, es un tema fuerte, ¿no? Pero Amaranta usa un lenguaje que tranquilamente usa un niño de 8 años, una niña de 8 años en este caso, ¿no? Entonces, inclusive esta obra, ¿no? Se ha presentado en distintas partes del mundo y ha tenido mucho éxito. Y a nosotros, como Camisa de Fuerza, nos llamó mucho la atención, la tomamos y decidimos hacerla más para adolescentes. Entonces, como pueden ver en la foto, la niña que está con el vestido verde es la versión que hizo la autora en México, Amaranta Leiva, y la que está al otro lado con la niña con un vestido azul, no es la versión que hicimos nosotros, que en este caso el muñeco lo interpreta un actor, ¿no? Que a él le pusimos mucho color, muy, muy diferente a la otra actriz que hace de Mía, que la pusimos también bonita, con un vestido bonito, pero con los colores grises, ¿no? Azul, celeste, gris, blanco, porque al fin y al cabo es una niña triste que lo único que quiere es escapar. Y de alguna manera Sinforoso la ayuda en esto. Este fue un proyecto que se quedó a la mitad porque estuvimos presentándolo itinerantemente en distintos lugares para ver la reacción del público. Y decidimos enfocarla no para niños, pero sí para adolescentes, pues porque es el público que se queda como que a la mitad. O hay obras para niños o hay obras para adultos mayores de 18 y los adolescentes se quedan, ¿no?, a la mitad. Entonces quisimos enfocarnos en ellos. Pero igual, ya porque nosotros ya no podíamos eso controlar, a veces habían niños que por alguna u otra razón veían la obra. Y era muy interesante ver sus reacciones, ver su compasión por Mía, ver su realidad. Quizás este proyecto ayudaba a poder encontrar a algún niño que esté en una situación de peligro, una situación vulnerable. Lamentablemente ocurrió la pandemia y no pudimos seguir con este proyecto, pero
pero ayuda muchísimo y también ayuda muchísimo a que los grandes, los que nos puedan encontrar aquel niño interior y puedan recordar aquellos traumas que tantos años se los han callado y de repente ven esta obra y hacen catarsis y sí, pues, recuerdan. Y la obra tiene un final abierto, ¿no? Se abre la puerta, te deja en suspenso, no sabes quién abrió. Y hasta ahí nomás les voy a decir porque nuestro sueño es que en algún momento poder presentarla, pero te lleva a eso, a que te deja un final abierto de tal manera que el público pueda decir cómo puede terminar y de quién depende para que acabe esta cadena de maltrato, esta cadena de violencia, ¿no? Empezando por los niños, ¿no? ¿Ven cuántas cosas puede generar una obra, ¿no? Una obra de teatro y encima una obra de teatro familiar dirigida a los más pequeños? Sí es posible. Yo los invito, simplemente escriban Mía de Amaranta Leiva, van a encontrar el texto ahí, léanlo, sumérjanse en eso y van a ver lo emotiva, lo graciosa también que puede ser esta obra y que también les puede dar muchas luces a hacer proyectos más adelante, ¿no? Si es que tienen en mente. Ya tenemos la obra, bueno, ya tenemos dirigido la edad de los espectadores, tenemos ya seleccionado el tema, ya seleccionamos la obra, y ahora ¿qué falta? La sinfonía de elementos escénicos, le llamo yo, que es la combinación del sonido, las luces, el color, ¿no? Un montaje de teatro familiar que te brinda eso. Acordémonos que los niños necesitan ver mucho color, ya sea en los trajes, en la escenografía, ¿no? Si por ahí podemos colocar un poco de olor o perfume en algunos elementos también, ¿no? La experiencia es única. Recordemos que una cosa es lo que veamos en las pantallas y al final los niños estiran sus brazos y encuentran simplemente algo tieso, ¿no? La pantalla. Pero cuando es teatro tienes al actor ahí, respirando, sudando inclusive, pero viviendo la historia y los niños se vuelven cómplices de eso. Y qué mejor que atraer aún más su atención con colores diversos, efectos que puedes usar, no sé, humo, burbujas, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva he hecho un pequeño collage de las distintas obras que hemos usado y ahí está incluida una obra de teatro para adultos y se van a dar cuenta cuál es por los colores, ¿no? Cuando hablamos de teatro para adultos puedes tener solo rojos o colores ámbar, color tierra, pero cuando hablamos de niños siempre es importante acompañar cada escena con alguna canción, alguna música, para darle mayor relevancia a las emociones que hay en esas escenas, ¿no? Puedes usar música en vivo también, cosa que te completa la experiencia, ¿no? Los vestuarios. ¿Se necesita un gran presupuesto? Sí, te diría yo sí, obviamente, ¿no? Si queremos tener un buen montaje, sí, necesitas presupuesto. Entonces, ¿es imposible? No, porque también puedes hacer uso de otro tipo de elementos que quizás puedas tener en casa, que no necesariamente tengan que ser caros, ¿no? Cartón, papel, ¿no? Por eso es que todo el año 2020 hemos venido difundiendo varios talleres de cómo realizar varias creaciones con cartón, con papel, con plástico, ¿no? Haciendo posible escenografías que impacten, porque al fin y al cabo, no siempre todas las obras de teatro se van a realizar en un auditorio, ¿no? A veces se realizan en espacios abiertos, ¿no? Entonces, ahí es donde tú necesitas también tener, además del color, además de la cuestión técnica, un buen elenco. Un elenco que no solamente se haya formado actoralmente, sino que también haya tenido formación en otras disciplinas artísticas, en baile, en música, en clown, en títeres, en cuentos, porque todas esas disciplinas artísticas van a aparecer en la obra de teatro,
¿no? Que los mismos actores puedan maquillarse, puedan proponer algún elemento de vestuario y que entiendan el código del teatro familiar, que es muy distinto, vuelvo a repetir, al teatro de adultos, ¿no? Es diferente. Tanto la composición de colores, de los vestuarios, el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en nuestras obras, que es una de las que estamos viendo, por ejemplo, en las fotos que están viendo, hay un actor que es Ernesto Ayala, que ha sido parte de nuestro equipo artístico durante varios años y que nos ha acompañado en distintas obras de teatro familiar, ¿no? Y que inclusive en la obra Juan sin Miedo, él tuvo que hacer 5 personajes y con un cambio de vestuario completo, con una composición corporal distinta, ¿no? Y era maravilloso, y encima tener la energía para luego contestarle a los niños, porque los niños intervienen en las obras de teatro familiar, y está bien, ¿no? A veces no intervienen, y también está bien. Lo importante es que ellos están en el momento, y si ellos te están interviniendo para decirte algo de la historia, es que ya los cautivaste, ellos están ya inmersos en la historia, ¿no? Entonces, ahí también es importante, ¿no? La astucia, la técnica del actor, su experiencia para poder manejar los comentarios del público en vivo, ¿no? Y bueno, hablábamos de cuál es el lugar más adecuado. No hay un ambiente adecuado porque tranquilamente sí puedes hacer una obra en óptimas condiciones en un teatro, con todas las facilidades técnicas para que tú puedas hacer inclusive proyecciones, hacer colores, montar tu escenografía a gran escala, ¿no? Pero también te puedes ver enfrentado a un auditorio pequeño, ¿no? Como pueden observar en las fotos, donde hasta, ¿cómo se llama? Hay elementos que no son parte de tu obra, pero que igual las tienes que adaptar de alguna otra manera, pero tienes otros aspectos. A diferencia de un teatro que quizás el público está lejos, en estos pequeños auditorios tienes al público cerca, tienes a los niños ahí cerca, que están sentaditos de repente en la alfombra. Entonces el lenguaje es diferente, ¿no? Inclusive puedes mirarlos a los ojos, romper la cuarta pared y ellos puedan tener una mejor experiencia. O también pueden ser el teatro de calle, ¿no? Al aire libre, donde ahí definitivamente no hay luz, no hay algún efecto de humo porque no se va a apreciar, a veces es de día, a veces puede ser de noche. Es por eso lo importante de la formación de los actores para poder llevar adelante una obra. Por eso es importante el color en el vestuario. Esta obra, Gato de Mercado, la hemos presentado en distintos escenarios, ¿no? Hemos podido hacerlo con todo el equipo técnico y a veces simplemente los actores estar con nuestra escenografía, la mitad de ella inclusive, y nuestros vestuarios. Pero a veces el teatro de calle te permite acercarte un poco más a los niños y ver sus rostros es algo que no, es inexplicable, ¿no? O también puedes acceder al público más pequeño, que son los menores de 3 años, que es el teatro para bebés, que es maravilloso. Por ejemplo, estoy compartiendo algunas pequeñas escenas de una obra que se llama El Mundo de Gael, en España. Como ven, es dentro de una casa, un espacio no convencional, ¿no? Los textos son mínimos, el lenguaje que se trabaja para menores de 3 años es a través de las formas, de los colores, ¿no? De la música, ¿no? Y tienes al público ahí al lado. Los papás inclusive están con sus hijos en el regazo y puedes utilizar inclusive elementos que ellos pueden tocar. Son distintos lenguajes, pero la experiencia es maravillosa, ¿no? Entonces, si me están escuchando padres que tengan niños de 1 año, 2 años, vean, inclusive de manera virtual hay, creo, algunas alternativas que pueden ver y que inclusive ustedes pueden complementar,
¿no? Nosotros hicimos también una ponencia de teatro para bebés, y que lo tenemos colgado también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Asociación Cultural Camisa de Fuerza, ¿no? Donde ahí hablamos de distintos elementos que también los padres pueden hacer en casa, ¿no? De repente viendo una obra de teatro y puedan ustedes ir estimulando sus sentidos con otros elementos, ¿no? Y completar la experiencia, ¿no? Hasta que, bueno, nuevamente los teatros puedan abrirse. El público más exigente, sí, es el público más exigente, pero que si logras cautivarlos con una muy buena historia, ellos van a ser tus cómplices de aventuras, ¿no? Y esta foto para mí es maravillosa, es de una escena de Pinocho en el circo, cuando Pinocho, bueno, como saben, Stromboli lo encierra y va a llegar el hada azul para poder salvarlo. Entonces todos tienen que estar en silencio, ¿no? A oscuras, ¿no? Se hizo una composición de luz que parezca noche, y aunque no crean, todos los niños estaban en silencio, no había necesidad ni siquiera de decirle shh, nada, porque sabían que nadie podía hacer ruido si no Stromboli se despierta. Entonces es importante, porque cuando tomas tiempo para cada detalle, entonces puedes lograr esto. En vez de un público difícil, tener un público cómplice, ¿no? Y esto pues es el teatro familiar. Creo que el tiempo me ha quedado, wow, muy corto. Sin embargo, quería comentarles también que el teatro, ya para finalizar, si lo difundimos desde pequeños, vamos a fomentar una nueva generación de consumidores de teatro que lo necesita nuestro país. No podemos quedarnos atrás a comparación de otros países, ya que a través del teatro podemos difundir nuestra cultura, podemos difundir conocimiento, además de entretenimiento. Los niños van a poder fortalecer un valor que se está perdiendo, que es la empatía. Viendo otras historias, pueden saber sobre el contexto en el que viven otros seres humanos en otras realidades. Y también tomen el teatro familiar como una herramienta pedagógica. Los mismos maestros pueden recrear una obra o contratar a una compañía para que pueda realizar una obra de teatro en cualquier asignatura, si sea en matemáticas, ¿no? Y creamos una historia de locos matemáticos que van a crear la fórmula para salvar el mundo, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Es un medio de comunicación diferente para captar la atención de los niños y desprenderlos un poquito de las laptops. Y también es un medio para realizar varios proyectos sociales. No se preocupen que igual estos temas que nos ha quedado un poquito en el aire podemos ahondarlos más en una siguiente sesión. Y quisiera aprovechar en invitarlos a que vean nuestro programa Cuento con mis manos todos los domingos a las 4 de la tarde en nuestra página de Facebook de Camisa de Fuerza. Nos encuentran ahí todos los domingos, compartimos diversas historias, mitos y leyendas, utilizando títeres hechos con material reciclable. Hemos tenido mucha acogida de parte de los padres de familia y también de los maestros, y bueno, nos sentimos muy satisfechos de poder continuar con este proyecto en el 2021, así que los invitamos a que sigan disfrutando nuestros cuentos en la página de Facebook Camisa de Fuerza. Varios me han preguntado, en Lima Educación volvemos en febrero, también compartiendo historias a partir de febrero en la página de Lima Educación, los días domingos. Y bueno, para hablarles de que estamos con nuestros talleres, si alguien desea mayor información de nuestros talleres de títeres, de teatro de objetos, escríbanos a camisadefuerza1@gmail.com o en sus comentarios. Y de esta manera termino con la presentación del día de hoy. Quisiera agradecerles a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Bueno, veo muchos comentarios muy bonitos y agradecería que puedan compartir este video para que más familias y también más profesionales puedan optar por el teatro familiar como un medio de difusión de conocimiento y educación.
Muchas gracias y conmigo es hasta una próxima oportunidad.